Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo en Bolivia. Estamos en la ciudad de Uyuni, más precisamente en el cementerio de trenes. Arrancamos a recorrer esta increíble ciudad. No se pierdan este video. Tremendo atardecer, nos despedimos por unas horas del cementerio de trenes. Sacamos un montón de fotos, volamos el dron, salió la luna, que hay casi, no es luna llena, pero está casi, y hace mucho frío, así que nos vamos a ir al motorhome, que vamos a dormir acá, a calentarnos un poquito, y mañana de día les voy a contar la historia de este lugar. Amanecimos acá, nos despertamos a las 6:30 o 7 por ahí, con el sonido del tren. Había leído que pasaba el tren por acá, pero me había olvidado, así que hoy nos despertamos medio asustados sintiendo todo el ruido. Pasamos una noche súper tranquila y ahora que salió el sol vamos a aprovechar a recorrer un poco todo lo que es este famoso cementerio de trenes y contarles la historia de este lugar. Les estaba contando en el video anterior, muchas de las cosas que vamos a estar visitando y conociendo acá en Bolivia están relacionadas, hay que remontarse a varios años atrás, a unos 200 años atrás aproximadamente. Recién en 1825 Bolivia logra la independencia de los españoles. Para ese entonces Bolivia tenía un territorio que era mucho más extenso de lo que es hoy actualmente este país. Una de esas zonas era todo lo que estuvimos haciendo, la parte de Antofagasta en Chile, inclusive digamos, o sea, lo que es parte de esa región y puntualmente la ciudad de Antofagasta, todo eso pertenecía al territorio boliviano. Es decir, que para ese entonces Bolivia tenía salida al mar. Pero como para la década del 1870 más o menos, para aquel entonces ya había muchísimos chilenos viviendo en la zona de Antofagasta porque usufructuaban, digamos, tenían empresas ahí aprovechando todo lo que era la zona de las salinas. Y la cosa es que una compañía anglo-inglesa, Bolivia le da la concesión a esta compañía que tenía capitales chilenos e ingleses para comenzar a construir el ferrocarril, digamos, por los mismos intereses, ¿no? Para sacar el salitre, o sea, era una compañía salitrera. Con el paso de los años, de a poco se va extendiendo esta línea del ferrocarril que tiene como finalidad unir Antofagasta con Oruro, en ese entonces era todo territorio boliviano,
Pero ¿qué pasó? En 1890 Bolivia decide subir las tasas que les cobraba a estas compañías salitreras. Esta compañía se niega a pagarlo y es uno de los desencadenantes de la famosa Guerra del Pacífico, que bueno, tiene como resultado que Bolivia y Perú pierden un montón de territorio y bueno, a causa de la Guerra del Pacífico todo esto quedó intacto. Es decir, que desde 1890 esto quedó así como lo vemos hoy. Esa es la razón por la que acá, en esta zona de Uyuni, se pueden encontrar todos estos trenes y este lugar es conocido como el cementerio de trenes. Me llamó mucho la atención los durmientes, que en lugar de ser de madera, como en Argentina al menos, son todos de hierro. Pero claro, pensando acá en pleno desierto, no hay madera, así que es un buen recurso. Siempre que vengo a este tipo de lugares, como Minera Mexicana, me sorprende de las mismas cosas. Miren el tamaño de estos bulones y el tamaño de estos remaches y la cantidad que hay uno al lado del otro en cada una de las locomotoras, de los vagones. Miren lo que son estos remaches. Gigantes. Y mientras estábamos recorriendo acá el cementerio de trenes, nos encontramos con Víctor, que lo invitamos a que nos cuente un poquito de las cosas que vende acá. Bienvenido, yo soy un artesano aquí, yo que es lo que lo trabajo nosotros aquí. Yo por lo menos soy de Sucre, producimos esas cosas artesanías, todo, hacemos así sombreros, así ponchos, guantes, chulos, todo de artesanía. Nosotros aquí vendemos casi tiempo ya y con este negocio nosotros andamos. Y nos contaba que ¿cuánto tiempo viene acá a Uyuni? Yo estoy aquí así, digamos así, un mes. De aquí me voy, de allá vuelvo, así andamos, de aquí, digamos, traigo de allá de Sucre, me traigo mi mercadería, aquí me vendo, así estamos andando en este negocio. ¿Me quiere mostrar y contar de qué material son los ponchos que realizan? Esta parte, son lana de llama, Ajá. Este es original, digamos, este es más grueso, estos son de lana de alpaca. Están muy lindos. Y estos son lana de hilo. Ajá. Este es otro tipo de Este es, digamos, son de alpaca también. Estos son abiertos así como una ruana ponchos. ¿Esto de qué material es? Es alpaca también. ¿También? Alpaca, sí. Es muy suavecito. Sí, este es lo que nosotros producimos, todo lo que hacemos. Este es un tejido, Este es un tejido, lana de oveja. Lo calentito que sí, este es re pesado. Sí. Este es lo que nosotros trabajamos y este es tejido a mano, no es a máquina nada, este es a pulso. Este cuesta casi un año, casi 8 meses, 10 meses. Ay, miren el tamaño que tiene, qué trabajo. Ese es nuestro trabajo, ese es lo que nos hace. Hacemos una familia entre unos parientes así en lo que nosotros trabajamos. La verdad que los felicito, hermoso todas las cosas que hacen y muchas gracias por habernos compartido su historia. Ya, muchas gracias a usted, señor, también. ¿Estos son todos el mismo tamaño o hay algunos más grandes? No me entran. Son todos el mismo tamaño, ¿no? No, pero no. Tengo la cabeza muy grande. ¿No? ¿Vos te estás riendo de mis pelos? No, de que no puedes respirar. Me tiene un poco mal la altura. No. Estamos a 3.600 metros acá. Nos gustó mucho este lugar, pasamos la noche súper tranquila, recorrimos todos los trenes a la tardecita con el sol y hoy a la mañana. Anoche iba a salir a sacar fotos, pero había dos cuestiones. Una que estaba muy frío y otra que había luna llena. Así que, bueno, me gusta mucho la foto con el cielo estrellado y para eso necesito que no haya luna llena. Pero está muy bueno este lugar. Anótenlo, recomendación. Y bueno, y como les contábamos, ya perdí la cuenta, creo en el video anterior, este lugar es como la primer para quienes hacen la excursión a Uyuni, es la primera parada, así que bueno, sepan que lo tienen ahí. Y cuando veníamos del cementerio de trenes, que está a unos 2 kilómetros aproximadamente hacia atrás, justo hoy es domingo y nos encontramos que están las calles cortadas y hay una feria, así que paramos a conocerla y ahora se los vamos a mostrar. Allá hay venta de frutas, verduras, acá están vendiendo comida. Más comida, más frutas, verduras. Miren, acá hay pescado. Una gran cantidad y variedad de papas, como habíamos visto también en el norte
argentino. Acá están vendiendo calzado. Ahí también hay ropa y fíjense la cantidad de cosas que hay a la venta acá de alimentos, aceite, fideos, avena, cacao. Miren acá cosas de higiene o de limpieza. Me hizo acordar por un momento cuando anduvimos por Uruguay, en Montevideo, que todos los domingos se hace la feria Tristán Narvaja. Gigante la feria, deben ser como 5, 6, 7 cuadras, no sé cuánto, un montón. Fan de las ferias. ¿Son las dos iguales? Iguales, para sopa y para graniado. Para segundo y sopa. ¿Qué sería el segundo? Arroz, graneado, fideo, ácido, ¿ves? Ah, ¿cuánto vale la bolsita? A 10 pesos. ¿10? Ajá. Bueno, vamos a llevar una. Andábamos buscando quinoa y en todos los lugares que preguntamos hicimos un escaneo del mercado. En todos lados la venden. 10 bolivianos la bolsita, que debe pesar 250 gramos, creo. Lo que sí he visto, guarda la cabeza, que como que en todos los lugares hemos visto los mismos precios, no es que hemos encontrado que en un puesto te venden a un mejor precio que otro. Y tampoco nos ha pasado que nos quieran vender más caro porque somos extranjeros o algo, porque siempre el mismo precio en todos lados. Sí, cuando vamos escuchando ahí gente que está comprando es mismo precio. Después de haber estado varios días en Uyuni, haber visitado el cementerio de trenes, haber conocido el salar más grande del mundo, es hora de seguir viaje. Inclusive anoche hicimos un vivo desde acá, si no lo vieron se los dejamos acá arriba. Pero ahora para seguir viaje viene la operación combustible. Y para el que no sabe por qué estamos haciendo esto, lo invitamos a ver el episodio número 2 de Hakuna Matata por el Mundo, de esta 6ª temporada por Bolivia, que tenemos muchos bidones de combustible. Y de esta manera se va el segundo bidón de combustible. Pero previo a salir de la ciudad de Uyuni vamos a cargar agua. Vinimos a una estación de servicio que normalmente es donde conseguimos siempre cargar agua. Bueno, ahí atrás está la canilla. Preguntamos si se podía cargar y nos dijeron que sí, ningún inconveniente. Y ahora sí, todo listo. Nuestro próximo destino, Potosí. ¿Ya? ¿Dónde? Para Potosí. ¿Cuánto? Y la ruta comienza a subir. Arrancamos en Uyuni a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver hasta dónde llega esta ruta. Miren qué buena vista de la ciudad de Uyuni. Y allá atrás del salar gigante, miren lo que es. Y llegamos ya a los 4.000 metros de altura muy rápido. Está subiendo muy rápido esta ruta. Impresionante el paisaje, las montañas cambian de color todo el tiempo. ¡Qué buena ruta! Está espectacular, el estado de la ruta en sí está buenísimo y no nos dejamos de sorprender con el paisaje, porque como decía Santi, va cambiando todo el tiempo y se ve espectacular. Así que una vez más, las rutas bolivianas no nos dejan de sorprender. Todo esto estos kilómetros que hemos estado haciendo estos días que llevamos acá por Bolivia. Increíble.
Bajamos hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar, pero ahora hay que cruzar toda esa montaña, así que volvemos a subir. ¡Qué buenas rutas! Acabamos de leer un cartel que a esto le llaman rompemuelas. Qué gracioso nombre. Pero bueno, hay que pasarlo despacito. No sé si a eso o a la lomada, digamos, pero bueno, cumplen la misma función. Miren lo que es este paisaje, por favor. Veníamos ya sorprendidos y de repente aparece todo este valle acá, este río, con unas formaciones Locura de lugar. impresionantes. No nos deja de sorprender, ¿no? Tremenda esta ruta. A ver si nos hacemos amiguitos y nos dejan pasar. Hola, ¿cómo va? Gracias. La ruta no deja de subir, en realidad va todo el tiempo subiendo y bajando. Estamos a los 4.020 metros de altura, pero no sé si se alcanza a apreciar porque justo ahora hay una nube, pero sigue subiendo. Y miren a dónde llegamos finalmente, a Potosí, de las ciudades más altas del mundo. A ver si puedo mostrar allá a la derecha que vi la ciudad. No había visto. Impresionante. Mientras tanto, estamos viendo en iOverlander, la aplicación que usamos nosotros, lugares para dormir. Como pueden ver, ahí hay un montón de puntos donde la gente va marcando de todo, digamos, mecánicos, gasolineras, lugares para comer, para dormir, para lavar la ropa, para cargar agua, para cambiar una garrafa y demás. Y estamos viendo que acá hay muchos lugares que son de pago, así que encontramos este lugar que es gratis. Vamos a ir a ver cómo nos va. Hemos entrado al caos de una gran ciudad. Casi nos chocan recién. Muchísimo tráfico. Hoy es día de semana, así que hay mucho movimiento. Y acá dice Potosí, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. ¿No saben lo que es? Ay, el caos que es esto. Se están mandando los autos ahí al frente. De la derecha está saliendo un camión. Viene otro camión que se está mandando. ¡Ay! Este se mandó también. Y todos tocan bocina. Y este se bajó del camión directamente.
estamos listos para ver el mundial. Miren la vista que tenemos. Nos estacionamos finalmente. ¿Dónde pudimos? Frente al estadio, un punto que hay en Nayoberlander y la calle derechita, así que acá por lo menos vamos a pasar esta noche. Dejamos un melón y se queda derecho, así que estamos bastante derechitos. Vamos a merendar algo y nos vamos a poner a trabajar y ya mañana, tranquilos, bien temprano vamos a recorrer, vamos a empezar a recorrer Potosí. Se veía una ciudad muy loca, voy a decir, porque toda así caótica. Me encanta, quiero salir a recorrerla. Estábamos sentados trabajando, ahí atrás está la jacuneta, y empezamos a escuchar ruidos de bombo y no sé qué, así que bajamos. Como siempre, cada vez que escuchamos música, vamos a ver qué hay. Venimos corriendo porque ya se han ido varias cuadras. El tema es que estamos a 3.900 metros de altura. No sé si se alcanzó a escuchar, pero lo que les venía diciendo recién es que hicimos un esfuerzo en llegar a mostrarles esto, pero estamos a 3.900 metros de altura, o sea, veníamos muy rápido y medio de las corridas y se siente la altura. Recién preguntamos a una señora y mañana es el aniversario de la ciudad de Potosí, así que están de festejo, así que a eso se debe el desfile. En realidad, igual por lo que estuve leyendo, como que el día de la ciudad es el 1 de abril, pero en 1810 fue la lucha por una de las batallas por la liberación de los españoles, y esa fecha ocurrió, eso fue el 10 de noviembre de 1810, y lo que se celebra todos los años es en honor a esa batalla. Necesito recuperar el aire, ¿no es cierto? Nos cansó la corrida. Desde Potosí terminamos este video. La ruta que hicimos hoy, increíble, realmente nos encantó, y todo lo que les estuvimos mostrando antes del cementerio de trenes, la verdad que espectacular. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de estos lugares. Ustedes con un poco más de aire que nosotros, porque no puedo hablar. A partir de mañana vamos a empezar a recorrer esta increíble ciudad, una de las ciudades más altas del mundo. Así que los esperamos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita y mandarnos un poco de aire. Nos vemos en un próximo video. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias.